Estaba a punto de responder el correo de un cliente cuando mi teléfono se iluminó. Mamá parpadeó en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. «Hola, Rowena». Su voz era inusualmente alegre, casi festiva. Me enderecé en mi asiento. «Oye, solo quería avisarte que Jasper y yo nos vamos a Europa mañana. ¿No es emocionante?». Parpadeé. «¿Qué?». «Ah, cierto. Casi lo olvido». «Bueno, no lo olvido, solo que no quería darle mucha importancia. Vendimos la casa de la playa y tu coche. Necesitábamos el dinero rápido, y no es que estuvieras usando ninguno de los dos. En fin, ya está todo listo. El dinero está transferido. Salimos mañana por la tarde». Una risa alegre y despreocupada. «Te quiero, cariño. Te enviaremos fotos». La línea se cortó. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla oscura de la laptop. Detrás de mí, el barista rellenó el pedido de alguien y gritó un nombre. Afuera, el tráfico se movía como si nada hubiera cambiado, pero algo sí. Ella dijo, «nosotros». Se refería a ella y a Jasper, no a mí. La casa de la playa había pertenecido a nuestra familia desde que era niño. Mi padre construyó el muelle él mismo. Mi coche, un viejo Saab que reconstruí con papá un verano, no era nada ostentoso, pero era mío. Y, sin embargo, según ella, ambos habían desaparecido. Liquidados despreocupadamente, un punto en su itinerario. Cerré mi portátil lentamente. Sin prisas, sin pánico. Sabía que este día llegaría. Incluso lo había planeado, aunque no estaba seguro de si alguna vez tendría que usar ese plan. Tomé un último sorbo de café tibio, metí la mano en mi bolso y saqué un segundo teléfono, el que solo usaba para un contacto. Marqué. Un timbre. La voz de Rowena Milo era tranquila, entrecortada y familiar. «Lo hizo ella», dije. «Vendió la casa y el coche». Una pausa. «Entendido. ¿Procedemos?». Exhalé por la nariz. «Sí». En silencio. «Bien. Empecemos con las escrituras. Te llamo en 1 hora». Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi bolso. A mi alrededor, la vida en el café seguía su curso. Nadie notó que alguien acababa de intentar borrarme. Pero ella olvidó algo. Ella olvidó lo que mi padre me enseñó, cómo prepararse sin ruido, cómo esperar sin avisar y cómo proteger lo que era mío antes de que ella supiera su valor. Él sobrellevaba 15 meses en el fondo de mi cómoda. Lo había cambiado de sitio 2 veces. Una al mudarme a Asheville y otra al reorganizarme después de las fiestas, pero nunca lo había abierto. Ni siquiera me había tentado. Su letra aún estaba nítida en el frente. «Rowena, cuando estés lista». La mañana que me lo dio, estábamos sentados en el porche de la casa de la playa. Había venido en coche desde Chapel Hill solo para pasar el fin de semana. Me sirvió café y luego colocó el sobre entre nosotros como si no fuera más que un recibo. «No lo abras», dijo, «a menos que pase algo. Y solo cuando sientas que es el momento». Pensé que se refería a algo dramático, como si lo arrestaran o le diagnosticaran algo terminal. No mencionó ataques cardíacos. No mencionó morir un martes por la mañana en el garaje mientras cambiaba las pastillas de freno de mi coche. Ese sobre se convirtió en un fantasma junto al cual vivía. Seguí pagando los impuestos de la casa porque creía honrar su memoria. Dejé que mamá usara el coche porque pensé que era lo correcto. Pero ahora había vendido ambos como si fueran piezas de una venta de garaje. Dejé el sobre en la mesa del comedor. Tenía las manos firmes, pero el pecho me latía con algo que no sabía para qué. Deslicé el pulgar bajo el sello. Dentro había 5 documentos. Ninguna carta ni instrucciones. La primera fue una escritura de transferencia notariada. La casa de playa se incorporó a una sociedad de responsabilidad limitada 2 años antes de su fallecimiento. La segunda, lo mismo, pero para el coche. Las 2 siguientes eran para propiedades de alquiler que ni siquiera sabía que poseía, dúplex en Chapel Hill. Y la última, un certificado de constitución firmado para Val Holdings LLC. Mi nombre, mi dirección, la firma de mi padre, el nombre de su contador, todo legal, todo hermético. Me recosté y miré la mesa, los documentos que confirmaban lo que ahora entendía demasiado bien, él lo sabía. De alguna manera, incluso en silencio, había visto lo que se avecinaba y no había confiado en ella. Lo doblé todo y lo metí en una carpeta manila.
Luego, saqué mi teléfono y llamé a Milo. Él contestó antes de que terminara el primer timbre. Ella nunca tuvo derecho a vender nada, dije. Lo que significa, respondió, no solo nos defendemos. Tenemos el control. Milo me recibió en su oficina temprano a la mañana siguiente. El edificio era uno de esos molinos reformados, con ladrillo rojo y vigas de hierro, ahora revestido de pintura gris mate y señalización minimalista. Él mismo me hizo entrar. ¿Café?, preguntó. No hay tiempo, dije, entregándole la carpeta manila. Empecemos con el comprador. Sacó los documentos y los hojeó. ¿Qué? ¿El comprador que aparece aquí? Casval. Curiosa coincidencia. Sonreí, pero solo levemente. No es una coincidencia. Él miró hacia arriba. Esto era parte de tu contingencia. Ella y yo hablamos justo después del funeral de papá. Casi yo compartimos habitación en primer año. Ahora trabaja en bienes raíces. No le conté todo lo que acabo de decir. Me preocupaba la manipulación y quería proteger lo poco que quedaba. Si mamá alguna vez intentaba vender algo sin autorización legal, Cass accedió a actuar como compradora discretamente. Lo guardaría hasta que yo pudiera arreglarlo. Milo se recostó, impresionado. Entonces, su madre intentó vender propiedad robada, y su agente registrado es alguien a quien usted ha autorizado legalmente. Eso significa que no solo tenemos legitimación para revertir la venta, sino que podemos demandarla. Sí, dijo, pero eso ya lo sabías. Asentí. No quiero juicio. Él levantó una ceja. No quiero humillarla, dije. Quiero que entienda lo que hizo. Quiero que lo sienta no como un castigo, sino como una consecuencia. Las batallas legales no enseñan nada a gente como ella. Solo desvían la culpa. Milo se quedó en silencio por un momento y luego dejó los papeles. Entonces, ¿cuál es tu plan? Congelamos todo, deshacemos la transferencia discretamente, recuperamos todo a mi nombre, cerramos la LLC, notificamos al condado y cuando ella regresa de Europa, dejo que el silencio llene el espacio. Se encuentra fuera de su propia vida. Milo asintió lentamente. ¿Y Cass? Conserva la escritura un poco más. En cuanto Ayora intente volver a entrar en la casa, Cass será quien se lo niegue. No quiero que su nombre aparezca en la documentación de rechazo. Todavía no. Golpeó su bolígrafo pensativamente. Lo has pensado muy bien. 2 años dan mucha claridad. Empujó la carpeta hacia mí. Entonces hagámoslo realidad. Al mediodía, habíamos puesto en marcha la reversión. Y al anochecer, había transferido todas las propiedades de Val Holdings de nuevo a estado restringido. Era hora de dejar que ella construyera su propia caída. Publicaron fotos del aeropuerto, Ayora con gafas de sol enormes, Jasper sosteniendo un pasaporte como si una tarjeta de embarque fuera un billete de lotería. El pie de foto decía, es hora de nuestro siguiente capítulo. Estás aquí arriba. Vamos. No comenté. No me gustó. No reaccioné. Ella creía que me estaba lamiendo las heridas en Asheville, sin coche y abandonado. Esa era la historia que prefería. La ayudaba a dormir. Se la conté. Mientras ellos bebían champán en algún lugar al otro lado del Atlántico, yo me moví rápido. Milo presentó la documentación de reversión ante el condado. Cass devolvió la escritura en un sobresellado. Inicié sesión en el panel de administración de la LLC y cerré el acceso a todos los activos vinculados a mi nombre, bienes raíces, vehículos e ingresos por alquileres. El coche fue más fácil. El título nunca se transfirió por completo. Unos pocos clics y ya estaba oficialmente fuera del mercado. Jasper lo había dejado en un estacionamiento de larga estancia en el aeropuerto de Raleigh. Organicé que lo recogieran, lo limpiaran y lo devolvieran a mi taller. La casa requería más sutileza. Milo redactó la notificación de desalojo a nombre de la LLC, no del mío. Legalmente, ni siquiera tenía que mencionarme. Cass figuraría como agente autorizado cuando llegara la notificación, 30 días después del regreso programado de Ayora. Apenas tuvo tiempo para deshacer las maletas, recuperar el aliento y luego leer la carta pegada en la puerta principal. No estaba enojado. Eso me sorprendió. Pensé que lo estaría, pero lo que sentí fue más limpio que la rabia. Era desapego, el tipo de desapego que surge cuando finalmente dejas de pedirle a alguien que sea quien no puede ser. Papá solía decir,
Algunas personas no se van, esperan a que las obliguen a salir. Ayora siempre había sido una de esas. Solía imaginar que algún día entraría en razón, que se daría cuenta de que la familia no era algo que tú gastar. Pero eso fue antes de ver su nombre en esos documentos falsificados. Antes de oír su voz en mi oído ese día, tan alegre, tan festiva, diciéndome que todo lo que había amado ya se había ido. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero esto no era venganza. Era una lección. Y no se la estaba sirviendo. Estaba dejando que la encontrara en su propio plato. El día que aterrizaron en Lisboa, hice una última llamada para confirmar los horarios de entrega. Luego, di un largo paseo en coche, pasando por la casa de playa que creía suya, y anochecí como si me hubieran quitado algo. Llegó 4 semanas antes de lo previsto. Sin llamar, sin avisar, solo tocó a la puerta de mi apartamento un jueves por la tarde. Cuando la abrí, apenas la reconocí. El cabello, que había lucido perfectamente rizado en todas sus selfies de vacaciones, estaba recogido con una goma elástica. Su bolso de diseñador parecía deformado, como si hubiera pasado más tiempo del permitido y lo hubieran arrastrado por la aduana. Tenía ojeras profundas. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. «Rowena», dijo finalmente en voz baja. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado. Entró en mi apartamento como si aún le perteneciera, escudriñó el espacio como si esperara encontrar algún rastro de su propio diseño, aunque nunca antes había estado allí. Se quedó cerca de la isla de la cocina como esperando una invitación para hablar. En cambio, le di té. Nos sentamos en silencio mientras la tetera hervía. Cuando le puse la taza delante, la rodeó con ambas manos y se quedó mirando el vapor. «Jasper se fue», dijo. «En Portugal. Conoció a alguien en un paseo en barco, un mochilero marsellés de 23 años. Me dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Se llevó lo que nos quedaba de dinero y desapareció». Asentí una vez, no en señal de simpatía sino de reconocimiento. «Intenté conseguir un vuelo de regreso con puntos», añadió, «pero la cuenta estaba vacía. Tuve que pedirle dinero prestado a un desconocido en el aeropuerto para llamar a la aerolínea. Y cuando aterricé, no sabía a dónde más ir. Allí estaba, la verdadera frase enterrada entre todas las demás. No dije nada por un rato. «Deja que el espacio se estire». «Claro que puedes quedarte», dije finalmente. «Solo un ratito». Ella parpadeó, sorprendida. «Gracias, cariño. Sé que no lo merezco». No discutí. Se quedó en la habitación de invitados. Le di toallas limpias, una llave y la contraseña del wifi. No le pregunté qué planeaba hacer. Ella no me preguntó qué había estado haciendo desde que se fue. Cada noche, ella preparaba la cena, pequeños intentos, aunque fuera de la cocina, de recrear las comidas de mi infancia. Cada mañana, lavaba los platos antes de que me despertara. Le dejé creer que esto significaba algo. Sonreí cuando me preguntó por mi trabajo. Asentí cuando dijo que quizá buscara trabajo, pero también tomé notas discretamente. Cada recibo que usó con mi tarjeta, cada llamada que hizo desde mi teléfono, cada afirmación que contradecía algo que ya había dicho. No estaba reuniendo pruebas para usarlas en su contra. Las estaba reuniendo para mí, para que conste en acta. Porque el perdón sin claridad no es perdón, es como una navaja. Y ya había pasado bastante tiempo de mi vida siendo borrada. Una noche, cuando se acostó temprano, saqué el viejo cuaderno que usaba para los informes de estrategia de los clientes y abrí una página en blanco. Escribí su nombre arriba. Luego anoté la fecha de su regreso. Ella misma consiguió el trabajo. No le pregunté a dónde iba cuando se fue esa mañana con un currículum arrugado y un suéter prestado. Cuando regresó horas después, dejó un papel doblado en la encimera de la cocina y dijo: «De noche. Limpieza de oficinas. 2 edificios. Salario mínimo. Dijeron que empiezo mañana si quiero». Dije: «Entonces deberías». Y eso fue todo. La primera semana volvió a casa cojeando, con los pies doloridos y los hombros rígidos. Le dejé sales de Epsom junto a la puerta del baño y no le hice ningún comentario cuando no me dio las gracias. Se despertó antes que yo, arrastrándose fuera de la cama para evitar la vergüenza de que la vieran dormida después del amanecer. Había algo en todo aquello que parecía demasiado ensayado, demasiado ordenado. El sufrimiento adecuado,
interpretado al volumen adecuado. Un poco de humildad, lo suficientemente fuerte como para hacerse notar. Pero luego estaban los momentos. Cuando se olvidó de jugar. Una tarde, la encontré en la lavandería, fregando a mano los bajos de sus pantalones de trabajo. Aunque la lavadora estaba libre, no tarareaba. No posaba, solo concentrada, con la boca en una línea plana. Otra noche, sentada a la mesa de la cocina con un bloc de notas, planeaba sus horas y gastos como si estuviera construyendo una vida de la nada. Sin público, sin narración. La observé. No la elogié. No la rescaté. Ese no era el objetivo. Cocinaba comidas sencillas, ahora lentejas, arroz, verduras enlatadas, y comía cada bocado, sin apartar ya el plato con el desinterés practicado de quien siempre ha tenido demasiado. De vez en cuando, hablaba de solicitar un segundo empleo, de tomar clases de preparación para el GED, tal vez de cómo una vez quiso estudiar diseño de interiores antes de que las cosas se complicaran. No le pregunté qué significaba complicado. No me ofreció más detalles. En esos momentos no éramos madre e hija. Éramos dos mujeres sentadas una frente a la otra en una habitación donde ninguna tenía la sartén por el mango. Y, sin embargo, algo cambió cuando ella dejó de pedirlo. Nunca mencionó la casa de la playa ni preguntó por el coche. Quizás dio por sentado que estaban perdidos. Quizás sabía que no, y decidió no preguntar. Quizás esperaba que yo lo mencionara. Pero el silencio tiene su propia gravedad. Te atrae más o te enseña a mantener tu forma sin disculparte. Una noche, al pasar por su puerta, la oí llorar suavemente. No tan fuerte como para ser oída. No tan fuerte como para consolarla. Solo el sonido de alguien cuyo viejo mundo se había derrumbado, y que aún estaba decidiendo si este nuevo podría construirse con sus propias manos. El segundo sobre era más pequeño. Casi lo había olvidado. Lo encontré escondido detrás de un viejo álbum de fotos en el último cajón de mi escritorio. Esta vez sin etiqueta, solo mi nombre escrito con la letra distintiva y cuidadosa de mi padre. Dentro había una memoria USB y una hoja de papel doblada. Su escritura, de nuevo. Si alguna vez regresa, y si alguna vez dice la verdad, dale el resto. Pero solo si estás listo para verlo todo tú mismo. Lo conecté. No había vídeos ni cartas. Solo números, libros de contabilidad, hojas de cálculo, escaneos legales, un silencioso bosque de verdades. El fondo fiduciario era real. Se creó 4 años antes de su muerte, vinculado a una cuenta en Wyoming, oculta bajo una sociedad fantasma. Yo era el único beneficiario. La casa, el coche y las propiedades en alquiler eran solo una parte. Lo que más me impactó fue la nota escondida en una de las carpetas, un registro de un intento previo de acceder al fondo hace 2 años. El nombre de Ayora, su firma falsificada, una reclamación denegada, marcada por el banco y cerrada discretamente tras el fallecimiento de mi padre. Ella lo había intentado incluso entonces. Y había fracasado. Imprimí lo importante, la documentación del fideicomiso, el documento falsificado, una página de resumen con todos los activos que ahora controlaba legalmente. Luego empecé a escribir, no un discurso, ni una confrontación, solo una carta que no iba dirigida a ella, sino a la verdad. Por una vez, no quería que oyera mi voz. Quería que viera el periódico, que leyera lo que siempre había estado oculto a simple vista. Cuando terminé, lo doblé cuidadosamente, lo sellé y lo coloqué junto a su taza de té. La verdad ahora era suya. Lo que ella hiciera con ella no me correspondía. El camino a la casa de la playa fue silencioso. No preguntó a dónde íbamos hasta que entramos en el aparcamiento de grava. Se quedó sin aliento en el momento en que lo vio, el mismo revestimiento pálido, el mismo columpio del porche, el mismo viento que venía del agua y que siempre olía a sal y a pino. No dije nada. Simplemente abrí la puerta. Entró lentamente, rozando con la mano el marco como para confirmar que era real. En la cocina, se detuvo junto a la tetera de cerámica que una vez compró en una venta de garaje. En la estantería, sus ojos se posaron en la foto enmarcada de papá con su camisa de franela, sosteniendo un pez más grande que su sonrisa. La dejé vagar. Cuando ella se sentó en el sofá, coloqué el sobre en su regazo y salí de la habitación. Desde el pasillo, escuché el crujido del papel. Luego el silencio. Luego una respiración entrecortada,
y luego un sollozo suave y gutural. Llegó en oleadas. No me llamó por mi nombre. Cuando regresé, ella todavía sostenía la carta, con las manos temblorosas. Me senté frente a ella y esperé. No negó nada. No se defendió. Simplemente me miró como si me viera por primera vez, no como a una hija, sino como el libro de cuentas que ya no podía reescribir. Tienes una opción, dije. Puedes irte ahora con dignidad. O puedes quedarte, no como mi madre, sino como cuidadora. Esta casa se convertirá en un refugio para mujeres que fueron borradas por quienes decían amarlas. Ella asintió una vez. Quiero quedarme. Me levanté y abrí la ventana junto a ella. El aire del océano entró a raudales y, por primera vez en años, no hirió. Se estabilizó. Se aclaró. El tío Richard tenía